Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría de parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Hoy vamos a meditar sobre las almas del purgatorio. ¿Qué necesitan las almas del purgatorio? ¿Qué nos piden? ¿Cómo ayudarlas? Las almas del purgatorio, de los fieles difuntos, necesitan de nuestra oración. Y vamos a ir viendo las situaciones que vivió Santa Faustina cuando se le aparecían almas del purgatorio de las religiosas del convento donde ella estaba o de otras personas. Vamos a ir viendo lo que ella nos cuenta cuando ella fue llevada al purgatorio y las experiencias que ella tuvo. Dice en el párrafo 20. Vamos a empezar rezando esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole cada vez que la rezara, le daría la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a empezar leyendo del diario de Santa Faustina, diario de la Divina Misericordia, pues estas experiencias que ella tuvo con almas del purgatorio. Dice en el párrafo 20, poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Y me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Entonces ella dice, vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego. Ahí había una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Luego vi a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Entonces Faustina nos cuenta esta experiencia que ella tuvo cuando fue a este lugar, Skolimov, que dice que estaba cerca del convento de Varsovia, y ahí entonces, pues ella le preguntó a nuestro Señor por quién debía de rezar. Y nuestro Señor le dijo que en la noche se lo haría saber. Entonces en la noche ella tuvo esta experiencia, ella vio a su ángel de la guarda, que le dijo que lo siguiera, y dice que en un momento ella se encontró en un lugar nebuloso, o sea, en el purgatorio, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes, o sea, miles de almas, millones de almas que están en el purgatorio para purificar su pecado, porque esas almas se salvaron, por la misericordia de Dios se salvan. Las almas que están en el purgatorio tienen la certeza de que ellas van a entrar al cielo, pero tienen que purificar su alma de los pecados que ellos cometieron aquí en la tierra durante su vida mortal.
Entonces en el purgatorio vamos a purificar nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, que pueden haber sido confesados, pero falta reparar esos pecados. Entonces ella dice que estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. O sea, su oración no les sirve para ellas. Su oración, pues, pueden interceder por nosotros, pero no sirve para que ellas salgan del purgatorio. Decía que estas almas, solo nosotros podemos ayudarlas con nuestra oración, con nuestros sacrificios, con nuestros ayunos, penitencias, reparar si tienen alguna deuda, pero sobre todo ofrecer la Santa Misa por ellas, que es la oración más valiosa, la Santa Misa, en el cual se ofrece, el sacerdote ofrece el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Y por eso es tan valioso, es lo más importante. La oración más valiosa a los ojos de Dios es la Santa Misa. Bueno, pues dice que las llamas que a esas almas quemaban, a Faustina no la tocaban. Y su ángel de la guarda nunca la abandonó ni por un solo momento. Y ella le preguntó a esas almas cuál era su mayor tormento, o sea, cuál era el mayor dolor que ellas tenían. Y todas le contestaron unánimemente que el mayor tormento que estaban sufriendo era la añoranza de Dios, o sea, el deseo de ya estar en la presencia de Dios. Porque estas almas ya tuvieron su juicio particular, pero se dieron cuenta que ellas no estaban listas con el alma impecable para llegar a la presencia de Dios por la eternidad en el cielo. Entonces, ellas mismas saben que tienen que ir a purificarse y se van al purgatorio. Y nuestro Señor pues les tiene un lugar en el purgatorio a cada quien según su tipo de pecado que tengan que reparar, pues según eso el nivel de purgatorio que a cada quien le toca. Pero todas esas almas que ya tuvieron su juicio particular sienten añoranza por Dios. Quieren ya ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Ese es el mayor tormento, que su alma desea, añora profundamente a Dios. Y luego dice que la Santísima Virgen María las visita a las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio la llaman a ella la estrella del mar. Ella es quien las guía, las acompaña, las ilumina. Ella les trae alivio. Y la Virgen María, y Faustina dice que ella deseaba hablar más con las almas del purgatorio, pero el ángel de la guarda no se lo permitió. Le dijo que ya tenían que salir. Y al salir de la cárcel del sufrimiento, del purgatorio, ella oyó una voz interior de nuestro Señor que le dice: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. O sea, la misericordia de Dios no desea que esas almas tengan que estar ahí purificándose, pero la justicia de Dios sí exige que todas las almas se purifiquen de los pecados que les falta reparar para así poder entrar a la presencia de Dios. Porque Dios es 3 veces santo y no puede entrar un alma al cielo con ninguna pequeña manchita en su alma, en su vestimenta. Tiene que ir impecable. Pero entonces nosotros, Faustina dice que a partir de ese momento se unía más estrechamente las almas del purgatorio. ¿Cómo? Rezando por ellas. El Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, ofreciendo la Santa Misa y nuestros actos de misericordia, ofrecerlos por el eterno descanso de almas del purgatorio. Ya sea que demos de comer a quien no tiene, o perdonemos, o enseñemos, o demos limosna, todo lo que sea obra de misericordia espiritual o corporal, ofrecerlo por almas del purgatorio, para que puedan ir subiendo de nivel y entrar más pronto al cielo, con nuestra ayuda. Y luego dice Faustina, en el párrafo 21 dice: fin del postulantado. El 29 de abril de 1926, dice: las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana tal, no dice su nombre, estaba muriendo. Unos días después vino la hermana, ya fallecida,
y me mandó ir a la Madre Maestra y decirle que su confesor, el padre Rospont, celebrara por favor en su intención una Santa Misa y 3 jaculatorias. Al principio Faustina consintió, pero al día siguiente pensó que no iría a la Madre Maestra porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad. Y no fue. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente, y no lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente Faustina decidió no decirlo a la Madre Superiora, a la Madre Maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Y un momento después encontró a la Madre Maestra, encontró a la hermana fallecida en el pasillo. O sea, ya estaba el alma pidiéndole auxilio. Y le reprochaba a Faustina que no había ido enseguida a pedir esa petición a la Madre Maestra. Y dice que el alma de Faustina, su alma se llenó de gran inquietud. Entonces fue inmediatamente a hablar con la Madre Maestra y le contó todo lo que había sucedido. La madre le dijo que ella lo arreglaría todo. Y enseguida la paz volvió a su alma. Y 3 días después, aquella hermana fallecida vino y me dijo: Dios se lo pague. O sea, esta es la experiencia que tuvo Faustina con una religiosa ahí en Cracovia cuando la cambiaron al convento de Cracovia, en el noviciado, y ella estaba muy contenta de llegar ahí, y cuando llegó había una hermana religiosa falleciendo, estaba muriendo, y unos días después esa hermana se le apareció a Faustina, ya como alma del purgatorio, y le pidió que le dijera a la Madre Maestra, que le dijera al confesor de esa religiosa que había fallecido, que por favor celebrara una Santa Misa por el eterno descanso de ella. Y 3 jaculatorios. Faustina consintió al principio, le dijo que sí lo haría, pero al día siguiente no lo hizo, porque no entendió bien si había sido sueño o realidad. Y luego, la noche siguiente, se repitió lo mismo, pero más claramente, y Faustina no dudaba que era verdad, que era realidad lo que había visto. No obstante, dice que la mañana siguiente no se lo dijo a la Madre Maestra. Pensó y dijo: se lo voy a decir solo cuando me la encuentre durante el día. Entonces después, la religiosa fallecida, o sea, ya como alma del purgatorio, se le apareció a Faustina, se la encontró en el pasillo. Y aquella hermana le reprochaba a Faustina por qué no había ido enseguida a hacer su petición a la Madre Maestra. Y entonces Faustina dice: mi alma se llenó de gran inquietud. Faustina quedó con mucha inquietud. ¿Por qué? Porque no había respondido a la solicitud de la religiosa que había fallecido, que le urgía que mandaran oficiar una Santa Misa por ella y 3 jaculatorias. Su confesor lo pedía explícitamente que fuera su confesor. Bueno, pues luego ella fue con la Madre Superiora, le contó todo lo que había pasado, y entonces la Madre Maestra le dijo que ella lo arreglaría, y enseguida la paz volvió al corazón de Santa Faustina, al corazón de su alma, volvió a su alma, y 3 días después aquella hermana se le apareció de nuevo a Faustina y le dijo: Dios se lo pague. O sea, esto es una pequeña muestra de cómo las almas del purgatorio necesitan tanto de nuestra oración. Quizás a nosotros no se nos van a aparecer como a Faustina, pero sí nosotros recordamos a esa persona, o a veces Dios permite que soñemos con alguna persona que ha fallecido. Pues lo primero que tenemos que hacer es rezar por ellos, ofrecer nuestra Santa Misa. Si vamos todos los días a la Santa Misa, ofrecer nuestra misa por esa alma, porque necesita oración para poder subir de nivel y entrar pronto a la gloria eterna. Y es lo que suplican. La oración de ellas no sirve, no es eficaz para ellas mismas, pero necesitan de nuestra oración. Por eso tenemos que estar muy atentos. Si de verdad estimábamos a la gente que ha fallecido, a un amigo, a un familiar, si le teníamos cariño, no digamos que ya murió y descansó el Señor y está en el cielo. No es así. La mayoría de la gente, la mayoría, solo los santos, como Santa Faustina, como el Papa Juan Pablo, como Santa Teresita del Niño Jesús, como San Padre Pío, la Madre Santa Teresa de Calcuta, ellos iban directo al cielo, pero
nosotros los mortales normales, la mayoría nos va a tocar pasar al purgatorio. Entonces, de verdad, sepamos que tenemos que ayudarlos, que ellos necesitan profundamente de nuestra oración, porque sufren el purgatorio. No creamos que ya están en la gloria eterna, no. No los canonicemos desde el momento en que mueren. Eso no nos toca a nosotros. Nosotros mejor recemos por ellos. Si por alguna razón esa alma ya entra al cielo porque fue muy buena, ya entra al cielo con la gracia de Dios, nuestra oración será usada, Dios la utilizará para otras almas, en beneficio de otras almas. Entonces nunca se desperdiciará. Por lo tanto, recemos constantemente y ofrezcamos la Santa Misa. Si es que vamos todos los días, pues todos los días, por almas del purgatorio, para que nuestro Señor les dé gracia de que pronto puedan entrar a la gloria eterna. Y ellas serán nuestras mejores intercesoras en el cielo, cuando lleguen a la gloria eterna. Y estarán siempre agradecidas por quien rezó por ellas, para que pudieran acortar su tiempo de purgatorio. Luego cuenta Faustina en el párrafo 58. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado nada mis rezos? Y me contestó que no le habían ayudado nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Y le pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Y me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo, volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas, como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría, y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias, y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos, dice Faustina. Entonces, pues fue la experiencia que tuvo Faustina con otra religiosa del convento, que había fallecido hacía 2 meses, dice Faustina. Y era una de las hermanas del primer coro. Faustina era del segundo coro. Las hermanas del primer coro eran las religiosas que tenían más instrucción, que eran más preparadas y que se dedicaban a enseñar a las demás, que eran maestras o podían llegar a ser superioras. Y Faustina, que era del segundo coro, ellas eran las religiosas pues con menos instrucción, con menos enseñanza, que se dedicaban a hacer el aseo, a ser porteras, a ser jardineras, a cocinar, trabajos pues de más esfuerzo. Y entonces dice Faustina que se le apareció esta hermana del primer coro y la vio en un estado terrible. Dice: toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. Imagínense si era una religiosa. En 1926 era esto que nos estaba narrando Faustina. Imagínense, Faustina la ve toda en llamas, en un estado muy doloroso, muy lamentable. Y dice: un escalofrío traspasó mi alma, dice Faustina, y aunque no sabía dónde sufría, o sea, Faustina no sabía si esa religiosa estaba en el purgatorio o en el infierno, pero dice Faustina que entonces rezó por ella,
¿sí? No obstante, redobló sus plegarias por ella, por haberla visto en un estado tan terrible. Dice que la noche siguiente otra vez la fue a visitar y la vio en un estado más espantoso, entre llamas más terribles, y su cara se notaba la desesperación, o sea que estaba de verdad sintiendo que faltaba mucho para poder entrar a la gloria eterna. O sea, estaba desesperada, sufriendo mucho en el purgatorio, una religiosa. Para que nosotros así consideremos cuánto estaremos sufriendo nosotros el día que nos toque nuestra llamada al juicio particular, cuánto tiempo nos tocará purificarnos en el purgatorio. Por eso es obligatorio. Es una obra de misericordia importantísima, rezar por difuntos, ayudarles a que entren pronto a la gloria eterna. Y dice Faustina, no obstante, redobló sus plegarias. La noche siguiente la fue a ver, la vio en un estado más espantoso y entre llamas más terribles, y en su cara se notaba la desesperación. Faustina se sorprendió mucho, porque después de las plegarias que ella había ofrecido el día anterior, la vio en un estado más espantoso. Y le dijo, ¿no te han ayudado en nada mis rezos? Y la religiosa le dijo que no le habían ayudado en nada y que no le iban a ayudar. Y las oraciones que toda la congregación ofreció por ella, ¿tampoco te han ayudado? Le preguntó Faustina y le dijo que no, que nada le habían ayudado, que todas esas oraciones fueron en provecho de otras almas. O sea, para que nosotros entendamos que la justicia divina exige que un alma se purifique en el purgatorio, y entonces en ese momento nuestras oraciones todavía no van a servir. Ya después, cuando empieza a subir de nivel, nuestras oraciones sí le van a servir. Pero en el primer instante, si fue un alma que necesitaba por justicia divina más tiempo de purificación, Dios así lo exigía, así lo exige. Entonces, pero nosotros nunca dejar de rezar por ellas, porque nuestras oraciones, así como lo hizo Faustina, sirven en provecho de otras almas, ayudan a otras almas del purgatorio a entrar a la gloria eterna, subir de nivel y entrar a la gloria eterna. Entonces dice Faustina que le dijo, entonces hermana, si mis plegarias no te ayudan nada, te ruego que no vengas a verme. O sea, Faustina pues le dijo que ya no fuera a visitarla si las plegarias de ella no le servían. Pero sin embargo Faustina siguió rezando por ella, mucho. Siguió ofreciendo sus plegarias por esa alma. Y dice que no dejó de rezar y después de algún tiempo volvió a visitarla de noche, pero en un estado distinto. Ya no estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y le dijo a Faustina que ella tenía el amor verdadero al prójimo, porque rezaba por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Eso es verdadero amor al prójimo. Por amor a Dios, nos preocupa ayudar a las almas que están sufriendo en el purgatorio para que pronto puedan entrar a la gloria eterna. Y luego le dice, y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, porque le dijo que muchas almas se aprovecharon de sus plegarias. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Que Faustina, como era humana y pecadora igual que nosotros, se propuso empezar a rezar por las almas del purgatorio, nosotros también lo tenemos que hacer. Y no nada más rezar, ofrecer la Santa Misa y todos los sacrificios y ayunos y obras de misericordia que podamos ofrecer por eterno descanso de almas del purgatorio, ya sea de nuestros conocidos, amigos, familiares o de las almas que nuestro Señor quiera, para quien Él quiera utilizarlas, utilizar nuestra oración. Y luego dice, entonces se le aparece esta religiosa ya en un estado distinto, le dijo que Faustina que ella tenía verdadero amor al prójimo porque rezaba por las almas del purgatorio y que muchas almas se habían aprovechado de esas plegarias, y la animó a Faustina a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y le dijo que ella, o sea, la religiosa, ya pronto iba a entrar a la gloria eterna, ya no iba a permanecer mucho tiempo en el purgatorio. O sea,
los juicios de Dios, dice Faustina. Solo Dios sabe cuánto tiempo debe de estar un alma en el purgatorio, pero en los primeros momentos, los primeros días en que ha fallecido, pues necesita purificación. Por eso nuestro Señor, como lo hizo con Faustina, no sacó provecho de la oración de Faustina para esa religiosa, sino que para otras almas. Pero Faustina, como perseveró en la oración y en el ofrecimiento para aquella alma de la religiosa, pues la ayudó a que fuera subiendo pronto a los niveles del purgatorio y entrar al cielo pronto. Por eso esta religiosa se le aparece diciéndole que muchas gracias, que le agradece, porque gracias a sus oraciones iba a poder entrar ya pronto al cielo. Luego nos vuelve a decir Faustina en el párrafo 515, otra experiencia que dice: una vez al anochecer, cuando paseaba por la huerta, rezando el rosario, llegué hasta el cementerio. Entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento y les pregunté a las almas del purgatorio: ¿seguramente serán muy felices? Y de repente oí estas palabras: somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y después el silencio como antes. Faustina dice que se ensimismó y pensó mucho tiempo cómo ella cumplía la voluntad de Dios y cómo aprovechamos el tiempo que Dios nos concede. Pues Faustina fue rezando al cementerio, andaba paseando, rezando el rosario ahí en la huerta, llegó al cementerio que había en el convento y preguntó a las personas que estaban ahí enterradas si ya eran muy felices. Y ellas le dijeron: somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y por eso Faustina se quedó pensando si ella cumplía de verdad la voluntad de Dios. Y esto es para que nosotros lo meditemos. ¿Cumplimos de verdad la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo primero, lo esencial, es vivir en gracia de Dios. ¿Cómo? Cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios. Eso es lo primero, lo básico, lo elemental. Y luego, esforzarnos en ejercitar las virtudes de humildad, pureza de intención, amor a Dios y amor al prójimo. Y practicar todas las obras de misericordia que podamos, todas las veces que Dios nos ponga cada día, con obras de misericordia espirituales y corporales. Y allí estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, lo que Él nos inspire para hacer siempre el bien a los demás. Y entonces, conforme si nosotros nos esforzamos en vivir, cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, por amor a Dios, amar al prójimo por amor a Dios, todo hacerlo por amor a Dios, entonces quizás nuestro tiempo de purgatorio será muy breve. Todo depende de cómo vivamos aquí en la tierra. Y siempre, obviamente, viviendo en gracia de Dios y acercándonos a la confesión por lo menos una vez al mes, al sacramento de la confesión. Si es necesario cada 15 días o cada semana, hacerlo, no esperarse. Luego en el párrafo 516 dice Faustina: ese mismo día, cuando fui a descansar durante la noche, me vino a visitar un alma pequeña que, golpeando en la mesita de noche, me despertó y pidió oración. Quise preguntarle quién era, pero mortifiqué mi curiosidad y uní esa pequeña mortificación a la oración y la ofrecí por ella. O sea, ese mismo día Faustina pues estaba ahí en su celda y se le apareció una alma pequeña, o sea, de una persona, de un niño, ha de haber sido una niña, que golpeó en la mesita de noche para despertar a Faustina y le pidió oración. Faustina le iba a preguntar que quién era, pero luego dijo: mortifiqué mi curiosidad y mejor la ofrecí también a Dios junto con la oración en provecho de esa alma. Y luego nos vuelve a decir Faustina en el párrafo 518: en víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije: si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras: cumple la voluntad de Dios.
Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Pues lo mismo, las almas del purgatorio le recomendaban a Faustina que ella cumpliera la voluntad de Dios, viviendo siempre en gracia de Dios, poniendo a Dios como el centro de nuestra vida, que toda nuestra vida gire alrededor de Él. Que lo primero sea Dios para nosotros, como lo dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las situaciones. Y todo lo demás será dado por añadidura. Pero siempre cumpliendo los 10 mandamientos por amor a Él, viviendo toda nuestra vida alrededor de Dios. Y Él nos irá guiando para cumplir la voluntad de Él en cada momento. Tenemos que ser mansos, dóciles de corazón, dóciles a las inspiraciones divinas. Luego dice Faustina, en el párrafo 519, por la noche aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión de las almas del purgatorio volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla. Rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. Entonces Faustina dice que esa noche vinieron muchas almas y le pidieron a Faustina que rezara por ellas. Ella sí lo hizo, rezó mucho por ellas. Mientras la procesión de las religiosas venía de regreso del cementerio, vio que venían muchas almas, una multitud de almas del purgatorio junto con todas las religiosas. Venían rezando con ellas. Iban a la capilla junto con ellas, junto con las religiosas. Y Faustina dice que rezó mucho porque tenía el permiso de la superiora de rezar mucho por las almas del purgatorio. Faustina todo lo trataba de hacer en la obediencia, según lo que se le permitiera en el convento. Y luego dice, en el párrafo 520, en la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros teniendo algún defecto. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez, y confío en la bondad de mi Dios, y si ahora caigo es más bien involuntariamente, y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás y dije, a Dios mismo es debida la gloria. Lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo infernal, terrible, inconcebible, indescriptible. Y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. Pues Faustina tuvo esta visita de un alma que estaba condenada y que le estaba diciendo, bueno, o estaba condenada o era Satanás mismo que se le apareció. ¿Sí? Y acusaba a Faustina de que cómo ella rezaba tanto, qué se creía si ella había sido tan vanidosa y tan soberbia. Y Faustina le dijo que sí, que ella había sido así, pero que ya se había convertido, que se había confesado, que había reparado todo ese pecado y que ahora no trataba de no caer en ninguna culpa. O sea, si en lo que caía era siempre de forma involuntaria, pero ella se esforzaba en no caer. Y entonces luego se dio cuenta pues que esa alma que le estaba reprochando y que le decía que ya no rezara por los demás, pues era el demonio. Y entonces ella por eso le dice, lárgate, Satanás, y lo corre de ahí. Y dice que cayó en un abismo terrible, infernal. Pero es para que nosotros perseveremos siempre en la oración, por la conversión de los pecadores y por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Y luego nos dice Faustina en el párrafo 748, dice, el 2 de noviembre de 1936, por la tarde, después de las vísperas, fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo, estamos en la capilla. Comprendí que debía de ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la Santa Misa, vi 3 palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí
que no solamente estas 3 almas queridas que había visto fueron al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera de nuestro instituto. ¡Oh, qué bueno y misericordioso es el Señor! Pues Faustina dice que entonces ella vio ese día 2 de noviembre de 1936, ella había ido al cementerio y después se fue a rezar un momento a la capilla. Y ahí vio a una de las hermanas fallecidas, o sea que ella era del purgatorio, alma del purgatorio, que le dijo, estamos en la capilla. Ahí estaban esas almas del purgatorio en la capilla pidiendo la oración a Faustina. Y ella dice que comprendió que debía ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencia plenaria para esas almas. Indulgencias, dice. Y al día siguiente, durante la Santa Misa, ella vio 3 palomas blancas, tuvo esta visión, que se alzaron desde el altar de la capilla donde estaba Faustina, desde el altar hacia el cielo. Y ella comprendió que no solamente eran estas 3 almas queridas de 3 religiosas que había visto que fueron al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera del instituto, o sea, de otras personas. Y entonces dice que qué bueno es el Señor y la importancia de nunca dejar de rezar por ellas y de ofrecer la Santa Misa por el eterno descanso de ellas y ofrecer nuestras indulgencias por ellas. Luego vuelve a decir Faustina, en el párrafo 1226, en la novena que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Faustina, la novena de la Divina Misericordia, el día 8 es el día en que Jesús le pide que rece por las almas del purgatorio, que se las lleve, y le dice así, hoy tráeme las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia, que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí, ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Pues esto Jesús nos lo dice a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Nos pide que le llevemos almas que están en la cárcel del purgatorio y las sumerjamos en el abismo de su misericordia, para que así los torrentes de su sangre refresquen el ardor del purgatorio. Dice Jesús que todas esas almas son muy amadas por Él. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a su justicia. Está en nuestro poder llevarles alivio con nuestra oración, con nuestras obras de misericordia, con el ofrecimiento de la Santa Misa. Y Jesús nos dice que hagamos uso de todas las indulgencias del tesoro de la Iglesia Católica para ayudar a que esas almas pronto puedan entrar a la gloria eterna en el cielo y ofrecerlas en el nombre de ellas. Dice Jesús, si conociéramos los tormentos que ellas sufren, ofreceríamos continuamente por ellas las limosnas del Espíritu, o sea, todas las obras de misericordia que pudiéramos hacer por ellas. Esas son las limosnas del Espíritu, y saldaríamos las deudas que ellas tienen con la justicia de Dios. Esto es para que nosotros ofrezcamos, además de nuestras oraciones, todas las obras de misericordia que podamos para así ayudarles a saldar las deudas que ellas tienen, que todas las almas del purgatorio tienen con la justicia divina, y así ofrecer continuamente por ellas las limosnas del Espíritu, que son las obras de misericordia espirituales y corporales, hacerlas en nombre de los difuntos, de nuestros seres queridos que han fallecido, para que así ellos, si no eran muy caritativos, si no sabían perdonar o si no perdonar a una persona, pues nosotros nos acerquemos a esa persona y pidamos perdón a nombre de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro hermano, de algún pariente. Nosotros pedirle perdón a esa persona, si todavía se puede, si está con vida, a nombre del fallecido. Y así dar de comer a un hambriento o vestir a un desnudo en nombre de la persona
que falleció. Y así hacer las obras de misericordia a nombre de los seres queridos que han fallecido, para así ayudarles a saldar esas deudas del espíritu que ellos tienen con la justicia divina. Luego dice Faustina en el párrafo 1375, un 1 de noviembre de 1937, dice: hoy después de las vísperas la procesión fue al cementerio. Yo no pude ir porque estaba de guardia en la puerta, pero eso no me impidió rezar por las queridas almas. Cuando la procesión volvió del cementerio a la capilla, mi alma sintió la presencia de muchas almas. Comprendí la gran justicia de Dios y que cada uno tiene que pagar hasta el último céntimo. Pues Faustina dice que ese 1 de noviembre de 1937, ella estaba encargada de la puerta, era portera, y entonces ella no pudo ir a la procesión porque estaba encargada de la puerta, la procesión que había ido al cementerio. Pero eso no le impidió a Faustina rezar por las queridas almas del purgatorio. Y cuando la procesión de las religiosas volvió del cementerio a la capilla, Faustina sintió en su alma la presencia de muchas almas del purgatorio que venían junto con las religiosas. Comprendió la gran justicia divina y que cada uno de nosotros tendremos que pagar hasta el último céntimo en el purgatorio. O sea, la justicia divina exige que nosotros paguemos y nos purifiquemos y reparemos hasta el último céntimo de lo que debemos aquí en la tierra, que no hemos reparado aquí en la tierra. Por eso es tan importante, además de confesarnos, reparar nuestro pecado. Cada quien sabe en qué ha caído, confesarlo, hacer buena confesión de vida y en nuestra vida empezar a reparar con las obras de misericordia, o ofreciendo nuestro trabajo diario, nuestra vida diaria, o ofreciendo nuestra enfermedad para reparar nuestros pecados. Es importante que empecemos desde ahora a reparar y así evitaremos ese fuego del purgatorio. Dice Faustina en el párrafo 1382, cuando murió Sor Doménica, a eso de la 1 de la noche, vino a verme y me avisó que había muerto. Recé por ella con fervor. A la mañana siguiente las hermanas me dijeron que ya había muerto. Contesté que ya lo sabía, porque había venido a verme. La hermana enfermera me pidió que ayudara a vestirla. En un momento, cuando me quedé sola con ella, el Señor me reveló que sufría todavía en el purgatorio. Redoblé mis oraciones por ella, pero a pesar del fervor con el cual rezo siempre por las hermanas difuntas, confundí los días y en vez de ofrecer 3 días de oraciones como prescribe la regla, por error ofrecí 2. Al 4.º día me recordó que todavía le debía más oraciones y que las necesitaba. Enseguida formulé la intención de ofrecer un día entero por ella, pero no solamente ese día, sino más, según me sugería el amor al prójimo. Pues bueno, aquí nos cuenta Faustina que cuando murió una religiosa de ahí del convento que se llamaba Sor Doménica, a eso de la 1 de la noche fue a visitar a Faustina, a avisarle que ya había fallecido. Y entonces Faustina rezó por ella con mucho fervor. A la mañana siguiente, las religiosas le contaron a Faustina que Sor Doménica había muerto y Faustina les dijo que ella ya lo sabía porque la religiosa Sor Doménica ella misma le había ido a avisar a Faustina que había fallecido. Dice que entonces la hermana enfermera le pidió a Faustina que ayudara a vestir a la Sor Doménica para su entierro. Y en un momento se quedó sola con ella. Y nuestro Señor le hizo saber a Faustina, le reveló que Sor Doménica todavía estaba en el purgatorio. Entonces Faustina dice que redobló sus oraciones por ella. Pero a pesar del fervor con el cual Faustina había rezado por ella se confundió en los días y en vez de rezar 3 días por esa alma, por Sor Doménica para su eterno descanso, se confundió y rezó solamente 2. Entonces dice que al 4.º día esta religiosa le recordó que todavía le debía más oraciones
y que las necesitaba, o sea, todavía estaba en el purgatorio. Entonces enseguida dice Faustina que formuló la intención de ofrecer todo un día entero por ella. O sea, las oraciones, los trabajos, la Santa Misa, todo lo que ella hiciera iba a ser para beneficio de esa alma que había fallecido, Sor Doménica. Y entonces dice que no solamente un día ofreció por ella, sino más, según lo que le sugería el amor al prójimo. O sea, pues lo que nos enseña Faustina es que tenemos que rezar cada día y todo lo que podamos y no limitarnos en ofrecer oraciones, sacrificios, Santa Misa, obras de misericordia, todo lo que Dios nos ponga cada día de bueno para que hagamos de bien, para ofrecerlo por almas del purgatorio porque necesitan de nuestra oración y especialmente ofrecerlo por nuestros seres queridos, antepasados. Sepan ustedes que si nosotros ofrecemos Santa Misa por nuestros antepasados, vamos a ayudar a que la siguiente generación, o sea, sus descendientes, sean liberados, quizás de las consecuencias de los pecados de esos antepasados. Por eso es tan importante mandar ofrecer Santa Misa por los abuelos, por los papás, por los bisabuelos, tatarabuelos. No sabemos qué vida tenían, no sabemos si todavía se encuentran en el purgatorio. Entonces, mandar ofrecer misas por ellos y ofrecer nuestra Santa Misa por ellos. Y así ayudaremos a ir liberando a las generaciones venideras, a los descendientes de esos difuntos, para que no tengan que sufrir la consecuencia de los pecados de aquellas almas. Y por último nos dice Faustina, en el párrafo 1735, dice: el Señor me dijo, entra a menudo en el purgatorio, ya que allí te necesitan. Faustina dice: entiendo, oh Jesús, el significado de estas palabras que me diriges, pero permíteme primero entrar en el tesoro de tu misericordia. Pues bueno, esto nos pide Jesús a todos nosotros, que entremos profundamente en el purgatorio. No, nosotros no vamos a ser llevados como Faustina, pero sí que nuestra preocupación sea constante por el eterno descanso de las almas del purgatorio, de nuestros antepasados, familiares, amigos, conocidos. Ayudémoslos. Y almas que están en el purgatorio que nadie tiene que rezar por ellos, ayudémoslos para que pronto puedan entrar a la gloria eterna, ofreciendo nuestra vida diaria, nuestro trabajo diario, nuestras obras de misericordia, nuestras oraciones, el Santo Rosario, la coronilla, todo lo que podamos rezar y trabajar, y obras de misericordia, y especialmente ofrecer la Santa Misa. La Santa Misa que vayamos nosotros cada día, pues ofrecerla por el eterno descanso de ciertas almas, y así nuestro Señor dará la gracia de que esas almas puedan ir subiendo de nivel y su entrada al cielo será antes, gracias a nuestras oraciones. Que Dios los bendiga y siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.